Muy buenos días y bienvenidos a nuestra sección de hoy aquí en Economía para Comunicadores. El día de hoy estará a cargo de mi persona, Pablo Andrés Matos Ortega, y mi compañera Rebeca Padrón. Así que haremos un recorrido por las noticias más importantes e impactantes en el mundo de la economía alrededor de diferentes países y por supuesto de nuestro país, Colombia. Así que iniciamos con mi compañera Valeria Padrón. Así es, Pablo. De hecho, recientemente Forbes sacó un artículo sobre la inflación en la comida que va a golpear a las personas, a millones de personas muy fuerte. Lo que sucede, dice el informe, es que el índice de los precios de los alimentos de la FAO promedió un 140,7 puntos en febrero de 2022, 5,3 puntos, es decir, más o menos un 3,9% más en enero y hasta 24,1 puntos por encima del nivel del año pasado. Esto representa un nuevo máximo histórico, superando el máximo anterior del febrero de 2011 en 3,1 puntos. El aumento de febrero estuvo liderando por grandes aumentos de los subíndices de precios del aceite vegetal, los productos lácteos y los precios de los cereales y la carne también subieron, mientras que el subíndice del azúcar cayó por tercer mes consecutivo. ¿Qué pasa con esto? Esto se debe a un shock de oferta porque la guerra de Ucrania y Rusia, porque estos son uno de los mayores productores de cereales y de aceite vegetal. Bueno, pero yo creo que en este momento sería bueno aclarar una pregunta bastante clave. ¿De qué manera la baja producción de cereales afecta a la economía global? Lo que pasa, Pablo, es que hace poco también el país publicó un artículo que dice: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, estimaba en un informe de principios de marzo que hasta el 30% de los cultivos de Ucrania no podrían labrarse por el impacto de la guerra. ¿Qué pasa? Que al no poder producir, hay un impacto en la curva de oferta. Es decir, si ponemos esto en una gráfica, más o menos la curva de oferta se iría a la izquierda. ¿Qué pasa? La demanda se mantiene, pero al haber menos oferta, las personas están como dispuestas a pagar más. Claro. Pero hay poca oferta, por ende los productos que hay son escasos, entonces le suben el precio. Ya, entonces al no tener tanta producción en cereales, en aceites, hay también algo que se llama la inflación estructural, por lo que va a hacer que, digamos que, no sé, a ti te gusta comer, no sé, papas fritas. Sí, personalmente son de mis alimentos favoritos. Exactamente. ¿Qué pasa? Que tú vas a hacer papas fritas en tu casa y ya no te sale lo mismo porque el aceite va a ser más caro. Entiendo. Entonces vas a un McDonald's o vas a un local y lo que va a hacer esa inflación estructural hace que si el precio de un producto base se vuelve más caro, entonces los productos derivados también aumentan su precio. Bueno, aquí estamos observando como un conflicto tan importante a nivel global como lo es la guerra entre Ucrania y Rusia ha afectado por completo varios ámbitos de nuestra economía, y ya no estamos hablando de la economía nacional o de una economía internacional, estamos hablando de economía en carácter global. Exactamente. ¿Y qué pasa? También afecta a la economía nacional. De hecho, hace poco el DANE lanza un informe, sacó una noticia del colombiano que dice que casi la mitad del incremento de la inflación se explica por el encarecimiento de la comida y que los más afectados son los hogares pobres. El 21,6% de las familias comen menos veces al día, de hecho, menos veces que en la misma pandemia. Vaya, la verdad es que es un dato bastante aterrador, por así decirlo. Exactamente, entonces, mientras no se regule esa oferta, siempre va a haber esa curva en la gráfica, por así decirlo. Exacto, entonces van a estar más caros los alimentos. ¿Qué pasa con las familias que no pueden costear este aumento de precios? Porque aumentan los precios, la demanda sigue igual, pero no aumenta el recurso monetario de la familia. Entonces lo que pasa es lo que dice aquí, que está pasando a nivel nacional, que muchas familias deciden restringirse una comida para poder como acomodar su salario a los precios actuales. Claro, es que es una situación muy preocupante para el bolsillo de los colombianos, ¿no? Ya que estamos hablando de que no todo el mundo tiene las mismas capacidades económicas y por ende el aumento de los precios, o como tú dices, la alteración en la curva,
provoca que en la sociedad haya un impacto bastante negativo en cuanto a la restricción de alimentos a causa de que no puedes comprarlos o también por el hecho de que tengas la capacidad de comprarlos y no los utilices. Exactamente, y de hecho el mismo informe de Forbes dice que en muchos países de Latinoamérica y de África el 60% de los ingresos de los ciudadanos van para la comida. Entonces, ¿qué pasa con los otros recursos que necesitan? Necesitan pagar luz, necesitan pues también costearse cosas personales, darse lujos, o toca invertirlos dependiendo obviamente pues de La capacidad. Exacto, de cómo utilizan los recursos en su familia, pero usar el 60% del salario de uno en comida representa muchísimo, más de la mitad. Sí, muchísimo. Bueno, Okay. Entonces, ¿qué me comentas tú, Pablo? ¿Qué está pasando Bueno. en el mundo de, no sé, de inflación? Hablemos un poco antes de lo que es el Producto Interno Bruto. Viajaremos a México. ¿Por qué vamos a viajar a México? Porque la BBVA de México revisa la baja estimación de crecimiento del PIB de 1,2% para el año 2022. El informe Situación México al segundo trimestre de 2022 destaca la revisión a la baja de la estimación de crecimiento para este mismo año a 1,2%. 2,2% era el previo a lo que se esperaba de lo que está subiendo. Tan solo un aumento del 1,2% podría ser menos preocupante, sin embargo, a causa de la situación en la que están atravesando ahora, puede ser algo que a futuro no le convenga a la sociedad y sea un impacto para su economía. ¿Qué pasa? Ante la debilidad de la demanda interna y los efectos del conflicto bélico en Ucrania sobre los precios, una política monetaria más restrictiva y las afectaciones a las cadenas globales de valor es lo que va a impactar duramente a la sociedad mexicana. No sé qué me puedas comentar al respecto. Pues creo que por el momento lo que te puedo comentar es que este asunto de la guerra realmente uno piensa que es algo lejano, pero cómo está afectando a todos los países. Exactamente. De hecho, uno piensa que es solamente entre relaciones políticas, pero también esas relaciones se van fuertemente a lo económico. Claro. Bueno, y a lo anterior le tenemos que sumar la revisión a la baja del crecimiento del PIB que efectuó ING. ING, recordemos, es una de las empresas que se encarga de, investigar estos valores y proyectar a futuro un promedio de si va a aumentar, va a disminuir o de qué manera va a afectar a la economía los cambios en la curva. De esta curva de la que estamos hablando aquí ya vendría siendo en el aumento del porcentaje tanto en los precios como en la misma demanda. Así que ahora vamos a ver sobre las estimaciones. De acuerdo a las cifras oficiales del INEGI, la economía mexicana se estancó en un 0,7%. Este 0,7% es preocupante porque puede parecer muy poco, sin embargo para los mexicanos es siempre una restricción. Y esta restricción lo que va a hacer es que les va a prohibir a ellos, así como mencionamos anteriormente, la facilidad de acceder a ciertos recursos a los que antes lo hacían de forma más práctica. Debido, otra vez, volvemos y repetimos, a que este aumento en la economía afecta constantemente el bolsillo de los mexicanos. Ahora mismo estamos hablando de los mexicanos, hace poco hablamos de los colombianos y como podemos ver, esto sigue golpeando la economía global y quién sabe cómo seguirán subiendo estas curvas, cómo seguirán subiendo estos porcentajes a medida de que el conflicto entre Ucrania y Rusia siga empeorando. Que Dios quiera, en algún momento pare. Exactamente. Bueno, lo que se espera es que en algún momento esa curva deje de ser curva y llegue a su punto de equilibrio donde ya se pueda acceder, se puedan costear los precios de los productos como tal. Y hablando de precios de productos, esto nos lleva a nuestro siguiente tema, que es un caso bastante peculiar. Vamos a hablar de una bebida que se llama té Arizona. El té Arizona es una bebida que aproximadamente cuesta unos 99 centavos actualmente en Estados Unidos. Aquí pasa algo muy extraño y es que el té Arizona lleva teniendo este mismo valor durante muchísimo tiempo. ¿No crees que es algo bastante llamativo a medida de que con el paso de los años varias bebidas han aumentado? Pues sí, realmente es como, no sé si esa bebida sea prueba de inflación, no entiendo por qué mantienen el precio, pero algo debe de haber, porque ¿tienen ganancias con ese precio o cómo hacen? Pues es algo bastante interesante porque aquí vamos a hablar de costos en aumento. Costos en aumento, esta es la razón por la que las otras bebidas han aumentado su precio y es por causa de este mismo fenómeno
que hemos visto como las bebidas como la Coca-Cola, bebidas como el Monster han subido su precio a medida que los años han avanzado. La inflación se ha notado mucho en la cantidad de aumentos en los precios de tipo de comida chatarra y también en este tipo de bebidas. Para dar un ejemplo muy claro, no yéndonos muy lejos todavía a Estados Unidos y trabajando con eso, quedándonos aquí en Colombia, el precio del de todito, del que estábamos hablando antes de empezar el programa, pues en el 2009, 2008 el de todito estaba costando unos 1.500 pesos, a pasar del 2015 a causa de la inflación y debido al aumento en el costo de su producción, pues aumentó en unos 1.500 pesos más, 2.500, y actualmente en nuestra universidad, la Universidad Sergio Arboleda, se están vendiendo un paquete de toditos a 3.500 pesos. Y aquí es donde los estudiantes y también la comunidad se da cuenta que la inflación ha afectado tanto la producción de estos productos que de alguna u otra forma han elevado sus precios con el pasar de los años. Ahora tenemos que hablar un poco más de que los pequeños negocios conocen a la perfección el tema de la inflación, ya que los pequeños negocios siempre buscan alternativas para enfrentar este fenómeno de la inflación y conseguir ganancias, ya sea a pesar de que esté en aumento o esté en declive. Porque aquí estamos hablando de que existen muchas opciones para que tú puedas llevar a cabo tu negocio y pues consigas lo que tú necesitas. Necesitas un sustento o conseguir alguna facilidad económica para subsistir, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con el tema del té Arizona? Pues resulta que ellos realizaron la estrategia al contrario, no aumentar el precio del producto, es decir, dejarlo en 99 centavos, sino que redujeron los costos de su producción, es decir, que redujeron el costo de la mano de obra, redujeron el costo de los productos utilizados e intentaron reducir la mayor cantidad posible a las personas involucradas, porque entre más personas tienes tú involucradas, mayor va a ser el costo que tú vas a tener que pagar. Entonces ellos hicieron pues todo lo contrario, el costo en aumento lo atacaron directamente al contrario de lo que ya se había planteado, ya que no aumentaron el precio del producto, sino que redujeron el precio de producción. Bueno, bastante extraño, digamos, el caso. Sin embargo, tengo entendido que el té Arizona, lo bueno es que su demanda ha sido constante. Sí. Entonces, pues por el momento, mientras no baje, esta reducción de costos puede generarles ganancias. Y tenemos que hablar, o sea, mencionar que pues un té Arizona son aproximadamente 650 mililitros. O sea, la lata normal del té Arizona son 650 mililitros, lo cual es una cantidad bastante buena, es bastante abundante. O sea, es una cantidad abundante para 99 centavos. Ya si lo pasamos a pesos colombianos, pues ya sabemos qué está pasando con nuestro peso. Está bastante devaluado, pero hablando en Estados Unidos, pues una Mountain Dew, que también es una bebida ya que venden en Estados Unidos, que cuesta $1, en algunos establecimientos $1.05, trae 445 mililitros, o sea, es una menor cantidad por un precio aún mayor. Y aquí es donde nos volvemos a dar cuenta de cómo la inflación ha afectado a ciertos productos, pero en el caso del té Arizona, lo abarcaron desde un punto de vista contrario y no ha afectado su precio, sino su costo de producción. Exactamente. Y de hecho hay algo que he visto mucho en Twitter, y es que muchos usuarios de Twitter están diciendo que no, pero entonces el té Arizona aquí en Canadá está en $1.50, pero hay que tener en cuenta también las tasas de cambio. Claro. O sea, digamos que su valor de producción, como sale al mercado estadounidense, que es donde se produce mayormente, es 99 centavos, que es un precio que desde hace mucho tiempo, lo que te estaba comentando yo antes también, siento que en algún momento esta bebida debió ser costosa, o cuando las otras bebidas eran menos de 99 centavos, claro, para lo que trae, pero que hoy en día se mantenga, no sé si fue una estrategia un poco inteligente o, bueno, espero que les dé ganancias, ¿no? Pues sí, yo creo que ellos no van a pensar en una estrategia sin conseguir algo a cambio, porque siempre se necesita. Y bueno, el programa del día de hoy ha sido bastante entretenido. Sustancioso y esperamos que les haya quedado muy claro la situación, en especial cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania ha golpeado bastantes campos de la economía, como el Producto Interno Bruto, como la inflación, y por supuesto también hablarles un poco de aquí en Colombia la situación que estamos viviendo en cuanto a nuestro peso, que como bien sabemos nuestra moneda se sigue devaluando y pues estamos viviendo casos bastante extraños en cuanto a nuestro cambio de moneda colombiana, o sea, del peso colombiano, ya sea a dólares, a euros o a pesos mexicanos.
tres monedas que actualmente están bastante arriba. Así que, bueno, Rebeca, no siendo más, creo que hasta aquí llega nuestra edición del día de hoy en Economía para Comunicadores y esperamos que les haya quedado bastante claro la temática y cualquier cosa lo pueden dejar en nuestros comentarios o hacer cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Bueno, ya por lo menos saben por qué la comida está más cara. Ahora Ya sí. saben. Hasta Adiós. luego.